cuando estaba muy joven me gustaban mucho las películas medievales, de reinos, de tronos y todas estas cosas. Y posteriormente vi una película llamada Narnia, las Crónicas de Narnia, y una de ellas es el príncipe Caspian, y habla de un rey malo y perverso que se apodera de un reino, de un trono, y hay una lucha, hay una batalla entre ese rey bueno, ese rey malo, y viene una gran contienda, y al final el rey malo es devorado y el rey bueno vuelve a tomar su trono. Y cuando yo miraba esto, veía que es una realidad que nosotros a veces no entendemos, porque nosotros vivimos en medio de una lucha entre dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el reino de Dios vino y se instituyó en la tierra por la gloria de Dios, por su majestad y por su soberanía, para sacar a pecadores como usted y como yo de ese reino de las tinieblas. Y de eso es algo que vamos a estar hablando en esta noche, y por eso le quiero pedir que vayamos a la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, y vamos a mirar lo que la Escritura dice del versículo 13, del versículo 14, hasta el versículo 20. Amén. Marcos capítulo 1, del versículo 14 en adelante. Usted y yo debemos entender que estamos verdaderamente en una lucha constante, y que el reino de los cielos vino por medio del Señor Jesucristo a instituirse en esta tierra. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Ya todos estamos ahí. Vamos entonces a dar lectura a esta porción de la Escritura, y leemos hoy en el nombre del Padre, nuestro Dios grandioso, poderoso y maravilloso. A Él damos la gloria y la honra en esta noche. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro glorioso Señor Jesucristo, que recibimos en nuestro corazón por su gracia, a Él damos la gloria y la alabanza. Y bajo la dirección de su santo y poderoso Espíritu que está en la iglesia. Amén. Mira lo que dice la Escritura. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Bendito sea el Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Pueden colocarse cómodos. El mensaje que vamos a tocar en esta noche lleva por título: sígueme. Y vamos a mirar varias cosas a la luz de este pasaje. Algo importante, y que el Señor nos ayude, porque esta garganta ha estado como mal. Ya hemos visto aquí en el Evangelio de Marcos que el Evangelio de Marcos inicia mostrándonos al Señor Jesucristo. Desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos enseña cómo el Señor Jesucristo da inicio a su ministerio. Y hemos visto que el Señor Jesucristo inicia su ministerio en un desierto, bautizándose por pecadores,
viniendo al desierto, enfrentándose con el enemigo de nuestras almas, siendo tentado por él y saliendo de ese lugar. Y hemos entendido o hemos hablado que el Señor Jesucristo vino con un propósito a esta tierra. Y ese propósito es el que Marcos nos enseña en su evangelio. ¿Cuál es el propósito de todo el evangelio de Marcos? Mostrarnos al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, que tomó la decisión voluntariamente de venir, no a ser servido, sino a servir. Que Él toma voluntariamente una posición de siervo y que ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Es lo que Marcos nos enseña en su evangelio, que lo veamos a Él desde ese trasfondo. El Rey de Reyes viene como siervo a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y damos gloria al Señor, porque dentro de esos muchos estamos usted y yo. Amén. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? Y es impactante, porque aquí Marcos empieza a hacernos un resumen del ministerio del Señor Jesucristo, lo que lleva hasta este instante. Y vemos cómo en los versículos 14 y 15 Marcos nos muestra ese resumen de lo que el Señor estaba haciendo, del ministerio del Señor Jesucristo en la región de Galilea, para luego en los versículos del 16 al 20 mostrarnos cómo Él viene y llama a sus primeros discípulos y les encarga una labor. Verdaderamente confío en el Señor. Bueno, la verdad no creo que alcancemos a mirarlo todo, porque quiero que veamos este pasaje, pero sobre todo la parte en la cual el Señor llama a los discípulos de una manera muy clara, muy profunda, para que usted y yo podamos entender el verdadero significado del llamado del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que implica y qué significa? Pero hoy vamos a mirar algo importante, el propósito de Dios al enviar al Señor Jesucristo. ¿Por qué Él vino? ¿Cuál era su propósito? ¿A qué vino? ¿Cuál era su tarea principal e inmediata? Y es justamente el resumen que Marcos nos hace en los versículos 14 y 15. El resumen que Marcos nos hace es bien interesante, porque hay una parte importante aquí, la esencia del Señor Jesucristo para que las almas vengan y le conozcan. Cuando nosotros miramos lo que Marcos nos enseña acerca del Señor Jesucristo, vemos que el Señor Jesucristo es ese que fue anunciado en el Antiguo Testamento, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese Mesías anunciado que ha venido, como ya lo hemos visto, a servir y a entregar su vida en rescate por nosotros. Pero también tenemos que entender lo que implica seguirle. Y yo confío en el Señor, que cada uno podamos salir de este lugar en esta noche con una perspectiva diferente de lo que verdaderamente significa ser cristiano y el verdadero propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros en el llamado que Él nos hace, en la prioridad que el Señor Jesucristo tiene. ¿Qué es lo que verdaderamente significa que el Señor nos diga: síganme, venid en pos de mí, síganme? Dicen los versículos 14 y 15: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos inicia esta sesión de su evangelio con una historia, con una nota importante, y él lo resalta. ¿Qué es lo que resalta Marcos aquí? En el versículo 14 y 15. Pero él da un inicio y empieza a decirnos en el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, él tenía un interés.
Y el interés era que los que leyéramos el pasaje, los que leyéramos esta porción de la Escritura, entendiéramos que ya Juan no estaba en la escena, ya Juan el Bautista cumplió su labor, él ha sido ahora encarcelado, la fama del Señor Jesucristo abunda, avanza y crece. Sobremanera, él está siendo completamente reconocido ahora. Pero vemos la nota. Él ha sido encarcelado. ¿Por qué fue encarcelado Juan? Juan fue encarcelado por venir y confrontar a Herodes Antipas frente a frente y decirle que estaba en adulterio, decirle que estaba actuando mal, porque él le había quitado la esposa a su hermano, que para colmo era su sobrina. Y por esta razón, por confrontar cara a cara a este hombre, escucha, a Juan no le importó que fuera Herodes, y lo confrontó con su pecado, pero se lo dijo a él directamente, habló con él, lo confrontó, y aunque esto le costó la cárcel y la vida, a él no le importó. Pero Marcos aquí no nos da muchos detalles, porque más adelante, aquí mismo, en su evangelio, él nos va a dar una explicación clara y el significado de lo que Juan hizo. Pero lo que sí nos deja claro es que después de que él es encarcelado, el Señor Jesucristo comienza a ser reconocido. Empieza a impactar la nación. Él quiere que usted y yo sepamos que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio justamente después del arresto de Juan. Y mira, y es muy impactante cuando nosotros leemos la Escritura y estudiamos a profundidad los evangelios, podemos ver algo impresionante que a veces no vemos cuando leemos la Escritura. Entre los versículos 13 y 14 transcurre un periodo de tiempo de más o menos un año, en el cual Marcos no nos menciona nada. Muchas cosas hizo el Señor, pero Él no nos llama la atención en lo que pasó en ese instante. Pero nos hace un resumen del propósito que el Señor Jesucristo tenía. El centro de Marcos, su esencia, lo que Él nos quiere mostrar verdaderamente aquí, en estos dos versículos, es ese ministerio del Señor Jesucristo en la región de Galilea. Eso es lo que Él quiere enseñarnos. Y la región de Galilea, escuche, era una de las regiones más pobladas en la época del Señor Jesucristo, la que mayor influencia tenía en el mundo gentil en aquellas épocas. Y es sorprendente ver cómo en esta región fue donde el Señor Jesucristo hizo la mayoría de sus milagros, donde el Señor Jesucristo predicó la mayoría de los mensajes, de sus mensajes. Fue en esta región donde Él más predicó, y todo esto lo vemos a la luz del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Él nos enseña eso. Nos dice que en esta región el Señor Jesucristo fue donde más predicó y donde más milagros hizo. Pero nos enseña que Él se fue de esta región y se apartó por un motivo importante, porque no quería tener en ese momento una confrontación anticipada con los líderes de Israel, con los escribas, con los fariseos. Él se fue, se apartó. Él iba a tener una confrontación con ellos, pero ese no era el momento. Se fue de allí no por temor, sino por prudencia. Y yo creo que ya aquí nosotros empezamos a mirar muchas cosas en el carácter del Señor, que nosotros también tenemos que ser prudentes en algunas áreas y tenemos que manejar no confrontaciones fuera de tiempo, sino cuando el momento así lo amerite. Tenemos que entender que así mismo como Juan el Bautista confrontó a Herodes en su pecado, escuche, es que Herodes no era un gentil. Él estaba actuando en contra de la ley de Dios y él lo sabía, él lo conocía. Y este hombre, Juan el Bautista, lo confronta, habla con él. Y de aquí usted y yo podemos empezar a mirar algo importante. ¿Cuántas veces usted ve a su hermano actuando en una situación pecaminosa y en vez de venir en amor y misericordia, buscando la restauración, que se arrepienta, que cree en el Evangelio, que se convierta a Jesucristo, usted no viene a él, sino que va y se lo dice a todo el mundo?
No, hay que acercarnos a la persona. Juan el Bautista no se lo mandó a decir con nadie. Fue y se lo dijo a él directamente. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Y enseña el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, dando inicio a la iglesia. ¿Qué es lo que Él nos está diciendo? Él nos está diciendo a nosotros que cuando alguien en la iglesia peca contra nosotros, no debemos difundir la noticia a todo el mundo. Ve a Él a solas, dice. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos en verdad? Todo el mundo se entera menos la persona. Cuando la persona se entera es por voces ajenas. Y eso no está bien delante de Dios. Tenemos que cumplir lo que el Señor nos está diciendo. Juan el Bautista confrontó de manera directa el pecado, pero él estaba conduciendo a Herodes al arrepentimiento, no simplemente por juzgarlo y criticarlo. Usted y yo no estamos llamados a criticar, a juzgar, a señalar. Hermanos, en la iglesia estamos llamados a la edificación los unos para con los otros. Ese es el verdadero propósito. Eso es lo que debemos hacer. Juan el Bautista sale de escena, entra el Señor Jesucristo, ahora Él es el reconocido, Él es el famoso ahora. Cuando el Señor Jesucristo se aleja para no tener esta confrontación, debemos entender algo claro aquí. La religiosidad y el evangelio no concuerdan el uno con el otro. La religiosidad y el evangelio nunca van de la mano. Siempre hay un distanciamiento. Escuche esto, mientras más involucrada está una persona en la religión, más se infecta de tradiciones. Y más adelante el Señor Jesucristo confronta a los fariseos con ello. En el capítulo 7, usted y yo vemos de Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 23, hay una confrontación directa con la religiosidad, con el legalismo, con las tradiciones. La religiosidad y el evangelio no caminan de la mano. Cuando usted y yo caemos en la religiosidad, caemos en algo peligroso, en una infección. Nos infecta de tradiciones humanas más que de la palabra de Dios, como dijo el mismo Señor Jesucristo. Porque el temor de ustedes no es más que mandamientos de hombres. Y cambiamos más bien los mandamientos del Señor y nos aferramos a lo que el hombre dice sin tener un argumento a la luz de la Escritura. Y es importante que usted y yo entendamos, no podemos caer en la religiosidad. Porque una persona que cae en la religiosidad está menos dispuesta a escuchar la voz de Dios, a escuchar el Evangelio de Jesucristo. La religiosidad, ¿sabe qué hace? Nos vuelve como zombies espirituales. Eso hace la religiosidad. Mire, por ahí están aplicando vacunas. Y en esas vacunas están... ¿Qué es lo que están haciendo? Están trayendo un virus, una bacteria. ¿Para qué? Viene, lo inyecta a la persona, esta bacteria cubre el cuerpo y cuando el virus verdaderamente viene al cuerpo, entonces no afecta a la persona. ¿Qué es lo que es la religiosidad? La religiosidad es justamente esa bacteria que viene y que cubre a la persona. Entonces, ¿qué es la religiosidad? Un poco de verdad, un poquitico de verdad. ¿Y qué hace ese poquitico de verdad? Hace que el resto de la verdad no sea percibido. ¿Por qué? Porque el religioso es como un sonámbulo espiritual, es como adormecido, es como que medio entiende, pero no entiende en realidad todo el concepto del Evangelio. Y hay muchos en la iglesia así, religiosos más que cristianos. Y el Señor no nos llamó a ser religiosos, a vivir en religiosidad, sino a vivir un cristianismo genuino y verdadero.
no a estar adormecidos por una religión. El Evangelio no es una simple religión, es un cambio de vida, es una entrega a Jesucristo, es una vivencia de Él genuinamente, y más adelante usted va a ver en el llamado del Señor lo que verdaderamente esto significa. Tremendamente. La religión cambia nuestro comportamiento externo. El Evangelio cambia el corazón. El hecho de que una persona deje de fumar, de robar, de fornicar, de matar, de adulterar, no significa que esté completamente entregado a Cristo. Escuche, muchas personas sin necesidad de venir a la iglesia dejan todas estas cosas, pero no se convierten a Cristo. Y están en las iglesias muchos dejando un montón de actos externos, pero su corazón todavía no está lleno verdaderamente de la presencia de Dios. Como hablábamos la semana pasada, la llenura del Espíritu Santo, estar controlados plenamente por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que pase con cada uno de nosotros? Completamente. Hermanos, no vayamos a permitir que la religiosidad nos inunde. Pero damos gracias al Señor porque aún cuando una persona cae en la religiosidad, el Señor es poderoso. Y Él es grande en sabiduría y en misericordia para sacarnos de ese estado y llevarnos al arrepentimiento y a la fe. Pero si depositamos nuestra fe, confianza plenamente en Él. Mire, en alguna ocasión íbamos, mi esposa y yo, salimos de una actividad de la iglesia, íbamos subiendo hacia la casa. De repente nos encontramos un grupo de personas. Era muy temprano en la mañana. Y cuando subíamos, eso fue como en el tiempo de Semana Santa, y vimos una cantidad de personas que iban con unas cruces, con unas velas y todo eso, y de repente se reunieron al lado de una estatua de la Virgen. Y ellos estaban ahí gozosos y llevaron sus velas, sus cruces, y era una gran cantidad de personas. Estas personas están en la religiosidad y ellos pensaban, escuche, ellos creen que están agradando a Dios. Pero vamos a ser sinceros. Es más fácil cargar una cruz de madera y unas cuantas velas en el hombro y en la mano que cargar la cruz de Cristo en el corazón. Es más fácil ser religioso, es más fácil caer en la religiosidad que verdaderamente comportarnos como cristianos genuinos y cargar la cruz que el Señor nos dice que debemos cargar continuamente. Verdaderamente un arrepentimiento, una cercanía al Señor. El Señor hace un llamado aquí. Él está diciendo a cada uno: arrepentíos, arrepiéntase. Cambia su manera de pensar, cambia su actitud, que tu corazón sea diferente. Los actos externos no significan que hay un cambio en el corazón, pero un cambio en el corazón hace que esos actos externos verdaderamente se manifiesten como deben ser. Hay mucha gente que deja muchas cosas, como les decía ahora, pero ¿cuál es el estado del corazón? ¿Cuánta gente deja de robar, de matar, de adulterar, de fumar, de consumir alcohol, de drogarse, pero continúan en la crítica, en la murmuración, en la envidia y en los celos? Hay un problema con el corazón ahí. Hay un problema en el corazón. Actos externos, pero un corazón todavía contaminado. Estas personas estaban convencidas de que agradaban a Dios, pero estaban simplemente viviendo en una religiosidad. Como cristianos debemos verdaderamente cargar la cruz de Cristo en el corazón. Este tipo de cosas lo único que hace es vacunar a las personas, tenerlas adormecidas para que no entiendan y no reciban el verdadero evangelio de Jesucristo. Aquí hay un énfasis muy importante que el Señor nos da. Su propósito, lo que Él quería hacer y a qué vino. Es importante. El Señor se va de Jerusalén, llega a Galilea. ¿Y cuál es la esencia del ministerio del Señor Jesucristo?
¿Cuál es la esencia de él? ¿A qué se dedicó el Señor Jesucristo la mayor parte de su tiempo? Marcos nos dice que se dedicó a predicar el Evangelio. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. A eso fue a lo que el Señor se dedicó la mayor parte del tiempo. Ahora, el Señor hizo muchas cosas, es verdad. El Señor, ¿qué hizo? El Señor vino, Él sanó a muchos enfermos, Él echó fuera a muchos demonios, Él levantó muertos. El Señor Jesucristo detuvo las tempestades. El Señor Jesucristo en 2 ocasiones alimentó multitudes con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Pero aquí Marcos no nos dice nada de eso. Mire que en estos pasajes del 14 al 20 no menciona ninguno de esos milagros, solamente nos enseña el propósito de su ministerio: predicar el Evangelio, predicar la verdad de Dios, predicar las Escrituras, las buenas nuevas de la salvación para los pecadores. El anuncio de las buenas nuevas, la buena noticia a causa de una mala. La humanidad va a la condenación. Cristo es la respuesta. El Evangelio es el que cambia. El Evangelio es el que renueva. Pero hoy en día, ¿en cuántos lugares se ha dejado de predicar el Evangelio? Hoy en día hay muchos lugares que en vez de predicación y en vez de ser una reunión evangelística donde se predique el mensaje de la palabra de Dios, más bien parece un baby shower que verdaderamente una reunión cristiana para que la gente se convierta y para que la iglesia siga caminando en santidad. Es el Evangelio, es la predicación, es la esencia primordial para que las almas se conviertan y para que los cristianos caminemos en fe, en obediencia al Señor. El Evangelio, no las anécdotas. Hoy en día muchos se suben a los altares a modelar y a desfilar, a contar historias de su casa, de su familia, de sus padres, de todo el mundo. Pero escuche, no hay evangelio. Ahora, es verdad, uno puede contar una anécdota en la predicación que tenga que ver con el mensaje. Claro, nadie dice que no. Pero hay muchos lugares hoy donde no hay predicación del evangelio. ¿Quiere que le sea sincero? Hay muchos predicadores, incluso hoy, que no saben qué es el Evangelio. Y piensan que cualquier cosa que dicen, porque mencionan a Cristo, es el Evangelio. No hay una esencia, no hay un conocimiento, no hay una cercanía al Espíritu Santo, no hay una cercanía a las Escrituras. Y no para llenarse de intelectualidad, no, para llenarse de Cristo, para llenarse del Espíritu Santo, para llenarse de poder y de autoridad, para que la palabra de Dios haga un efecto, tanto en la iglesia como en los pecadores. Hoy en día en los altares se ha dejado de predicar el Evangelio. Hoy en día se está predicando de todo, menos el Evangelio genuino y verdadero, la esencia pura, la palabra tal y conforme está escrita. Tanto así que muchos han llegado a abrir la Biblia, predicar lo que piensan que dicen, mas no lo que dice la Escritura. Esto no es llegar a predicar lo que yo creo que dice. Escuche esto. Es imposible que yo abra las Escrituras e interprete un pasaje de una manera y el hermano Alfonso de otra, el hermano Ezequiel de otra, el hermano Dilson de otra y el pastor de otra. La interpretación tiene que ser la misma, pero tiene varias aplicaciones. Pero la interpretación nos tiene que ser igual a todos en la iglesia. La palabra tiene su propia interpretación. Pero muchos, por no conocer las Escrituras, se están desviando del Evangelio y predicando cualquier cosa. Él nos ha llamado a predicar el Evangelio. Y escuche, este llamado no es solo para pastores y predicadores, es para toda la iglesia. Porque es que usted y yo no solo podemos pretender predicar el Evangelio subidos en un lugar como este. Hay que predicar el Evangelio en las calles, en las plazas, en todo lugar, las cárceles, los hospitales. Todas las almas necesitan el Evangelio para ser transformados. Y a eso vino Cristo, a predicar el Evangelio, a traer las buenas nuevas de salvación. Es el Evangelio, es la predicación de su palabra lo que transforma, no mis ideas. Es la predicación pura del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, sí es.
la palabra viva. Es verdad, muchas veces se predica la palabra de Dios y muchos en la iglesia no la obedecen. Ayer predicábamos en la iglesia allá en Zamora, predicábamos acerca de esa religiosidad, acerca de aquellos que se les predica la verdad de Dios, pero que no obedecen, que caminan como ellos quieren, hacen su voluntad, están más interesados en sus deseos y en sus anhelos que en agradar a Dios. Si usted y yo pretendemos decir que honramos a Dios y no honramos su palabra, en vano estamos caminando. Hay que caminar conforme a la Escritura, hay que caminar conforme al consejo de Dios, hay que caminar conforme el Señor Jesucristo dice que caminemos, no como yo creo, no como me parece, no como yo pienso. Y he dicho en otras ocasiones, y lo voy a repetir una vez más, cuando usted toma una decisión, cuando usted va a ir a un lugar, cuando usted va a ver un programa, cuando usted va a escuchar música, cuando usted va a hacer cualquier cosa en su vida, ¿cuántas veces usted se detiene y dice, esto lo haría Jesús? Y eso lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos acerca del llamado y lo que eso significa. Pero ¿cuántas veces usted se toma la tarea de decir, esto lo haría Jesús, así pensaría Jesús, este lugar lo visitaría Él, esto lo escucharía Él, esta decisión que estoy tomando está dirigida por Él? Nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro deleite debe ser agradarle a Él, no a nosotros. La única manera, escuche, la única manera de que la iglesia camine, la única manera de que el perdido venga a Jesucristo, la única manera de encontrar salvación y perdón de pecados es predicando el Evangelio de Jesucristo. Es la predicación de su palabra, no de otra cosa, no de ideas, no de conceptos, de Jesucristo. Por eso usted y yo debemos ser personas que vayamos a la Escritura. Mire, en alguna ocasión, el Señor en su gracia me permitió llevar un seminario a unos grupos de alabanza. No hace mucho, en una iglesia, y se reunieron varios ministros de alabanza, varias personas que cantan y tocan en la alabanza, y era una cantidad de jóvenes. Y al iniciar la charla con ellos, un seminario sobre música, la música que agrada a Dios se llama el seminario. Y al reunirme con ellos, hice una pregunta inicial. Dije, ¿cuántos de ustedes dedican un tiempo serio todos los días a estudiar la palabra de Dios? Yo levanté la mano y no vi ninguna mano levantada. Y yo dije, bendito Dios. Dentro de mí pensé, bueno, voy a hacer la segunda pregunta. Y dije, en esta estoy seguro que todos van a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes, muchachos que ministran alabanza en la iglesia, cuántos de ustedes dedican todos los días un tiempo diario y serio a la oración, a la comunión con el Señor? Ninguno. Y hice una pregunta. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Y hubo un coro, parecía celestial, pero estoy seguro que no lo era. ¿Cuál fue el coro? Cantar y tocar en la iglesia. De eso están llenas las iglesias hoy. Aquellos que cantan y tocan no son los mismos que adoran. Porque una cosa es cantar, una cosa es tocar un instrumento, otra cosa es adorar. ¿Qué es lo que le conduce a adorar? La predicación del Evangelio. Cuando conoces a Cristo, cuando sabes quién es, cuando sabes de dónde vino, cuando sabes cómo se presentó, cuando lo ves en su esencia, cuando ves que Él dejó su gloria y se hizo un hombre y vino a servirnos, y fuera de eso a dar su vida para salvarnos del pecado, de la muerte, de la condenación, de la ira de Dios. Cuando lo entiendes, dedicas tiempo a estudiar la palabra. Cuando lo entiendes, dedicas tiempo a la oración, no a la repetición, a la comunión, a entregar tu corazón, a rendirte en adoración, a rendirte en humillación. No simplemente a ser un religioso que viene a la iglesia. Te rindes por completo, te
delante de Él, porque sabes y puedes declarar: yo no podía salvarme, Él me salvó, Él vino, Él tomó mi inmundicia, la puso sobre sí mismo y a mí me vistió de su gracia. Pero ¿cómo es posible que canten una alabanza, toco un instrumento, predico en la iglesia y solo estudio para preparar sermones para tirarle piedras a la iglesia? Tengo que, esto lo aprendí de un pastor, y cuando lo entendí, dije: Dios mío, qué verdad. Yo tengo que orar con las botas puestas y sin las botas puestas. Y tengo que estudiar la Biblia con las botas puestas y sin las botas puestas. ¿Cómo así? Sí, tengo que orar trabajando, orar por la iglesia, interceder por el pecador, clamar al Señor por los predicadores, por los pastores, por los misioneros. Eso es con las botas puestas cuando oro. Y orar sin las botas puestas, rendir mi corazón delante del Señor en humillación, en ruego, en súplica, exponiendo mi condición, mis situaciones, mis deseos, mis frustraciones, derramo mi corazón ante Él. Y eso requiere tiempo. Que hoy en día muchos dicen: no tengo tiempo. Y estudiar la Biblia con las botas puestas es estudiar la Biblia para traer un mensaje a la iglesia que sea de edificación, que sea de crecimiento, que sea de bendición, sin que primero me haya tocado a mí el corazón. El Señor Jesucristo vino a predicar su palabra, a predicar el Evangelio, para dar la gloria a su Padre. ¿Y qué es predicar? ¿Qué es predicar? La palabra predicar es proclamar en voz alta, es anunciar, es llevar un mensaje, pero el mensaje no es de quien lo anuncia, el mensaje es de quien lo envió a que lo anuncie. El Señor Jesucristo dijo que el Padre le dio una tarea, Él vino a anunciar lo que el Padre le dijo. Y cuando el Señor Jesucristo se fue, nos encargó esa tarea a usted y a mí. No a los evangelistas, no a los predicadores, no a los pastores, no solamente a los maestros, a la iglesia. Predica el Evangelio. Todos nosotros somos llamados al ministerio evangelístico, a predicar la palabra, a anunciarle a los perdidos. Usted no sabe lo delicado que es cuando usted medio se distancia del Señor. Cuando visitábamos la orilla del río, que íbamos a compartir el Evangelio a aquellas personas, tristemente, en una de esas ocasiones me encontré con un pastor. Y cuando yo estaba compartiendo del Evangelio, se acercó, me llamó aparte y me dijo: yo fui pastor de una iglesia cristiana. Y yo dije: ¿en serio? Sí, 9 años pastoreé una iglesia. Y heme aquí, en las drogas, en el alcohol, en la indigencia. Yo lo único que hice fue: Dios mío. Y quise hablarle de la palabra y Él me evangelizó. Me predicó la palabra. Él a mí me predicó el Evangelio y yo lo miraba y decía: wow. Y cuando terminó, lo miré fijamente a los ojos y le dije: ¿de qué te sirve todo lo que sabes de la Escritura? ¿De qué te sirve lo que me estás predicando aquí ahora? Si no está haciendo un efecto en tu corazón, mira dónde estás. Y terminé diciéndole solo esto: las puertas aún están abiertas y los brazos del Señor Jesucristo también para recibirte. Ven al Señor en arrepentimiento y fe y Él te puede sacar de esta condición. ¿Y sabe qué hizo? Agachó su rostro y se fue.
Hermanos, necesitamos predicarnos el Evangelio, pero con convicción, para seguir avanzando, para seguir creciendo. Esto no es venir a una iglesia y congregarnos y ya. No, necesitamos atender a la voz de Dios, no a la del hombre. Que el hombre hable la palabra de Dios bien, pero hay que escuchar a Dios hablando a través del hombre. ¿Cuánta gente llega a una iglesia y solo critica al que predica? En vez de sentarse, y por mala que sea la predicación, algo Dios me tiene que decir. Cuando usted tiene un corazón dispuesto para Dios, cuando usted tiene un corazón dispuesto para Él, cuando usted quiere verdaderamente rendirse delante de su gloria, y cuando usted dice: Cristo y solo Cristo es mi salvación, solo Cristo me conduce, solo Cristo me lleva, solo Cristo es mi solución, solo su palabra, y usted se rinde, y entonces Él hace una obra en su corazón. Amén, amén. No vengas a la iglesia a criticar, no vengas a la iglesia a mirar, ven a la iglesia a tener comunión con Él, ven a la iglesia a recibir su palabra, ven a la iglesia a llenarte de Él. Ven a la iglesia para que cada día conozcas más a Cristo, y esa lucha que tienes, esa tentación que te quiere dominar, esa batalla, esa enfermedad, todo aquello que viene a tu vida, la predicación del Evangelio y su palabra te va a conducir a tener fe, confianza, y Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria, no los hombres. El hombre puede orar, pero Cristo puede actuar. ¿Sí entiendes? El hombre ora, Cristo actúa. Cada vez que recibimos una consejería, la gente quiere que uno venga y le solucione el problema. Nosotros no solucionamos problemas, nosotros le mostramos el Evangelio, y Cristo es quien hace la obra en la persona. Pero el Señor vino con un propósito: predicar el Evangelio de Jesucristo, y eso es lo que se tiene que hacer en la iglesia de Jesucristo, en estos lugares, en el púlpito. El púlpito de la iglesia es para predicar palabra de Dios, es para dar a conocer al Salvador. Y es verdad, hay muchos temas que tocar en la iglesia, pero todos tienen que conducir a Cristo, la salvación y la gloria de Dios. No importa de qué prediques, tiene que conducir a la iglesia a que conozca de manera personal al Señor. Pero esto es lo que el Señor nos enseña aquí. Él empezó un ministerio y tenía una prioridad. ¿Cuál? Predicar el Evangelio del reino. Eso dice. Eso está enseñando. ¿Cuánto predicas el Evangelio? El Evangelio. No cuánto atacas a los demás hermanos de otras iglesias. No cuánto señalas a los pecadores de afuera porque están en la iglesia tradicional, en el pecado. No cuánto los criticas, los señalas. No, cuánto predicas el Evangelio. ¿Cuánto le estás enseñando al inconverso, al perdido, al pecador, la verdadera intención del Evangelio, que es rescatar, salvar, restaurar y edificar? En estos días estaba en el centro, el domingo, salí de la iglesia, terminamos el servicio y tuve que bajar al centro porque mi mamá estaba enferma, estaba en el hospital. Bajé, y mientras que esperaba, bajé al Parque Bolívar y vi a un hombre predicando. Él decía que era un pastor, y me puse a escucharlo y me dio varias cosas: dolor, angustia y hasta un poco de enojo. Porque este hombre, predicándole a gente en la calle, parecía que estuviera enseñándole a la iglesia, utilizando un lenguaje que estoy seguro que ni él entendía. Y yo decía, ¿qué está enseñando? Empezó a contar un montón de historias. Mire, uno funda una iglesia y está un tiempo en la iglesia y entonces uno se va, llega otro pastor. A la gente, ¿qué le importa eso? Hay que predicar a Cristo, hay que mostrar su gracia, su misericordia, y que si no hay un arrepentimiento se van a perder. Pero no señalando, no atacando, no abofeteando, no. Miren, ¿qué motiva más? ¿Enseñarle a la gente que se van a condenar o enseñarle a la gente el remedio para no condenarse?
Pero muchos solo mandan a la gente al infierno, pero no les dan la salida de él. Y esa es la esencia de la predicación del Evangelio. Predicar las buenas nuevas, la buena noticia de la salvación, a la luz de ¿qué? De que hay una mala. Pero si no damos a conocer la noticia mala, no sabemos cómo van a recibir la buena. La esencia del predicador, del Evangelio, no le estoy diciendo de que se sube al púlpito, no, de todos aquellos que estamos en la iglesia. Cuando usted y yo vamos a predicar, nuestra esencia es mostrar la palabra de Dios, es mostrar el Evangelio, es enseñarle a la gente a conocer a Cristo. Amén, amén, amén. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quiénes son los que necesitan al médico? ¿Y cómo está la humanidad? Enferma por el pecado. Hay que presentarles el remedio, hay que presentarles la solución y decirles que si no aceptan el remedio, se pierden. Pero es más glorioso y más maravilloso mostrarles la gracia de Dios y la gloria de Dios antes que la condenación. Y no estoy diciendo que no hay que hablar del infierno, no estoy diciendo que no hay que hablar de la condenación, estoy diciendo mostremos más enfáticamente a Cristo que al diablo. Hay gente que predica más del diablo que de Cristo. Y vuelvo y le repito, no estoy diciendo que no hay que predicar del diablo, pues el Señor Jesucristo fue el que más habló de él. Estoy diciendo, prediquemos más a Cristo. ¿Acaso no fue tentado por el diablo? ¿Estuvo cuánto tiempo en oración y ayuno? 40 días en una batalla, que dice que Satanás lo tentó en todo. ¿Y cómo respondió él? Escrito está. ¿Y dónde tenía la palabra? ¿En la boca? Estaba en su corazón, y quiere que la palabra esté en tu corazón y en el mío. ¿Cómo la vas a recibir si no se predica el Evangelio? ¿Cómo la vas a recibir si no te predicas el Evangelio, si no escuchas la palabra de Dios tal y como está escrita? ¿Cómo? Esa fue la esencia del ministerio del Señor Jesucristo, aunque hizo muchos milagros. Pero su propósito fue siempre predicar la palabra del reino. ¿Y qué es lo que usted y yo debemos hacer a continuación de haber escuchado la predicación? ¿Cómo es que vamos a responder? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Estás conociendo el Evangelio? ¿Cómo estás respondiendo al Evangelio? ¿Estás verdaderamente arrepentido? Y no nos arrepentimos un día. Todos los días tenemos que venir delante de Él. Arrepentirnos cada día. Buscando su presencia. Buscándole a Él. ¿Cómo estás respondiendo a la predicación del Evangelio? ¿Ha transformado tu vida? ¿Verdaderamente estás renovado? ¿Verdaderamente eres otro? ¿Cómo lo sé? ¿Amas la palabra? ¿Anhelas escudriñar las Escrituras? ¿Tienes gozo y te deleitas orando? ¿Tienes fervor y dices el día miércoles, el viernes, gloria a Dios, hoy hay servicio, no veo la hora de llegar a la iglesia? O al contrario, hoy hay servicio. ¿Está haciendo efecto el Evangelio en tu vida? ¿Qué efecto está haciendo? ¿Es positivo o negativo? ¿Por qué no reflexionamos en esto? ¿Por qué no pensamos y decimos, bueno, llevo tanto tiempo en el Evangelio, llevo tanto siendo cristiano, llevo tanto yendo a la iglesia? ¿Qué efecto está ocasionando el Evangelio en tu vida? ¿Cómo está actuando el Evangelio en tu corazón? ¿Verdaderamente la predicación de la palabra está haciendo algo que te beneficia? ¿Estás poniendo en práctica lo que escuchas, lo que el Señor te enseña? ¿Estás poniéndolo en práctica porque le amas, porque has entendido que Él te amó enormemente, porque su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? Al pecador, al perverso, ¿cómo estamos? ¿Qué efecto ha hecho el Evangelio en tu corazón para que verdaderamente le sigas? ¿O solo vienes a la iglesia para escuchar un par de canciones? Un mensaje cualquiera. Y luego me voy y dice, Señor, ya cumplí, ya tuve el servicio, gracias Señor, qué bendición, voy para el cielo si muero hoy.
Confróntate tú mismo a la luz de la Escritura. Evalúate, como dice Pablo. Examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Mira tu corazón. Mira tus frutos. Mira cómo caminas. No mira a los demás. Hoy mírate a ti mismo. Mira tu corazón. Mira tus frutos. Mira qué estás haciendo. Mira si amas la palabra. Mira si amas orar. Mira si amas congregarte. Mira si amas predicar el evangelio. Mira a ver si amas al Señor. Una cosa sí te garantizo. Él sí te ama. Y dio su vida por ti. Derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y yo digo, si Él hizo eso, ¿cómo no vamos a hacer bien? ¿Cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no le vamos a amar? Reflexiona en esto para que puedas entender con la ayuda del Señor la próxima semana el significado de su llamado. Que el Señor nos conduzca. Que el Señor nos conduzca a predicarnos el Evangelio y acercarnos a Él cada día más con el corazón, no religiosamente, sino cristianamente. Que la pasión fluya en tu ser, que el Espíritu Santo nos llene de tal manera que disfrutemos la vida cristiana, que disfrutemos estudiar la palabra, que disfrutemos orar, que disfrutemos congregarnos. Evalúate y deja que el Señor siga hablando en tu corazón. Colócate en pie y oremos al Señor, que es bueno, grande en misericordia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Amado Señor, en tus manos estamos esta noche. Señor, la verdad es que tu palabra es gloriosa y maravillosa. Y ese propósito magnífico que tuvo el Señor Jesucristo de predicar fue la labor que le entregaste y que ahora nosotros tenemos. Pero Señor, por favor, ayúdanos a experimentar el Evangelio, a desearlo, a anhelarlo, entenderlo, vivirlo, para podérselo llevar a otros, Señor. Señor, ayúdanos a evaluarnos, a examinarnos, para cada día verdaderamente evaluar cómo estamos y poder venir desnudando nuestro corazón ante tu presencia, para que tú nos ayudes y nos levantes. Hoy tu palabra nos enseña la importancia de la predicación, que es la que cambia, transforma, renueva, que es la que hace cosas sobrenaturales. Hoy, Señor, te damos gracias porque tu palabra tiene un efecto positivo que hacer. Ayúdanos, Dios mío, a que lo haga en nuestro corazón. Señor, por favor, que cada uno de aquellos que hoy han escuchado este mensaje, tu palabra, Señor, hoy, Padre Santo, se pueda confrontar, se pueda predicar el Evangelio y pueda caminar en obediencia, en santidad, en integridad, y que se acerque a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Que tu iglesia y cada persona, Dios mío, que escucha o que vea este mensaje, que tú, Señor, transformes, que tú, Señor, renueves, que tú quites las vendas, que rompas las cadenas y que los traigas al arrepentimiento. Dale la conversión a los que no la tienen, dale la salvación a los que aún no son salvos. Dios mío, perdona los pecados de aquellos que todavía no te conocen. Y ayúdanos como iglesia a ser ejemplo a otros y a ser instrumentos para que ellos te conozcan y vivan para tu gloria. En tus manos estamos y en tus manos continuaremos, Señor. Padre Santo, en esta noche te pedimos que al salir de este lugar no salgamos de tu presencia, sino que continuemos de tu mano. Que nos lleves a nuestros hogares, librándonos de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, de todo ataque del maligno, de toda acechanza, Señor. Y que tú, oh Dios, nos hagas instrumentos en tus manos. Solo para tu gloria. Para que las almas te conozcan. Para que las almas vengan a ti en arrepentimiento y fe. En tus manos nos entregamos, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación
y dándote gracias por estar cerca de tu iglesia, por ayudarnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos, Dios les guarde y seguimos en pie de lucha en la presencia